porque la sentencia final, la condena final que queremos ver es la de Pedro Sánchez, el número 1 de esta organización criminal, y sigue teniendo en sus manos los resortes, las fuerzas de seguridad y los mecanismos de todo un Estado. Es capaz de todo, y más en estos momentos cuando hasta su esposa mañana tiene que entregar el pasaporte. Capaz de todo. ¿Cuántas veces envió usted documentos al Palacio de la Moncloa explicándoles qué pasaba? Pues yo creo que una media docena de veces. Al final ya me cansé porque ni siquiera acusaban recibo. Hace ya varios años, bueno, bastantes años, que vengo diciendo que en este asunto hay una X y que la X estaba en la Moncloa. Estaba y está. Tiene que existir también un plan de contingencia cuando resulta que la presidencia del gobierno, con el partido que sea, que me da exactamente igual, vulnera la Constitución de manera flagrante como se viene haciendo en España. Y entonces le corresponde, porque está así ordenado por el pueblo, a las Fuerzas Armadas, al GEMAT y los 3 Gemes, enarbolar ese artículo 8 y en defensa de la Constitución, irse al despacho de ese presidente y decirle, usted esto no lo puede hacer. El presidente de la República simplemente tiene que respetar el resultado. Él no es un candidato y no tiene por qué acatar o no acatar. Pero Petro, como está trastornado por los excesos de las drogas, además de lo que ha dicho su gente, es consumidor, entonces se creyó el cuento de que él puede decir si está bien o está mal la elección presidencial. Ese escenario de Pedro Sánchez y Begoña saliendo del país y huyendo, al fin y al cabo es lo que necesitamos. Por lo tanto, yo creo que no sería mala estrategia el facilitarle las cosas. Estamos equivocándonos. ¿Estás diciendo que le paguemos el avión privado para que se vayan? Pero vamos a ver, ahí pongo yo ahora mismo encima de la mesa 3.000 euros, los que hagan falta. Es lo que necesitamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales, fuerza, honor y gracias. Hoy es el día para darles las gracias porque su esfuerzo está consiguiendo recompensa. 24 años de cárcel, sentencia del Supremo para un ministro de Sánchez, no cualquiera, su mano derecha, su secretario de organización, el que leyó su discurso en la investidura. Es algo sin precedentes en la historia de España, como tantas veces ha ocurrido ya con el sátrapa que nos gobierna. Es la primera gran condena al sanchismo. No es cualquier cosa y haber llegado aquí no ha sido fácil. Hoy les contaremos cómo algunos pioneros lo intentaron hace 6 años y les cerró la puerta a todo el mundo. Eso que dicen de si usted ve cometer un delito, denúncielo. Eso es la teoría. Que nadie lo intente porque le darán el portazo en las narices. Este país, España, necesita cambiar muchísimas cosas y ahora que hemos tocado fondo, diría que estamos bajo tierra, mejor bajo el fango del sanchismo, es el momento de empezar a remontar. Y hoy hemos sacado la cabeza de ese barro y estamos viendo el futuro de otro color, a pesar de los pesares. Hay que agradecer sobre todo a la UCO, la Unidad Central Operativa, por un trabajo brillante, inconmensurable y en contra del aparato del Estado. Sánchez puso a sus órdenes a toda una legión de cloaqueros, empezando por Marlaska, para acabar con la UCO, para cerrar la investigación, para prejubilar o aumentar de puesto a los responsables, en definitiva, para entorpecer la acción de la justicia. Pero la justicia se ha abierto camino. Hemos visto de todo, cómo el señor ministro subía prostitutas a su despacho, cómo les colocaba pisos que pagaba la
organización criminal, cómo le pagaban a él un chalet, 10.000 euros al mes, mordidas, dinero negro, orgías, droga, consumo, de todo. Y al final se ha demostrado que la delincuencia tiene un límite y aún hay Estado de Derecho en España. Y quizá lo principal de la sentencia demuestra algo que les contamos aquí hace varios años, que todo empezó en el Peugeot. No llegaron honrados, inmaculados a Moncloa y se corrompieron. No. Esta organización criminal buscaba llegar a Moncloa para forrarse y robar. Y lo dice en la sentencia el Supremo, que todo empezó en el Peugeot, en los viajes en el Peugeot. ¿Quién iba en el Peugeot? ¿Iba solo Cerdán, Ábalos y Koldo? No, estaba Sánchez. ¿Alguien de verdad cree que pactaron estos chanchullos, estas formas de cobrar hasta por respirar, y Sánchez se hacía el sordo? ¿O quizá era el que dirigía la banda? Los jueces, hay que decirlo, han sido valientes porque han puesto el máximo de condenas que pedía Fiscalía, al menos para Ábalos y Koldo, y también han sido valientes rebajando la condena de Aldama, y aunque esté por encima de los 2 años, diciendo que no irá a prisión a cambio de tareas para la comunidad y no volver a delinquir. Eso, amigos, es un aviso a navegantes. Si Julito Martínez no quiere pasar 20 años en prisión, el presunto testaferro de Zapatero ya debería estar pactando con la Fiscalía Anticorrupción. Y atención, Leire Díez, lo mismo. Leire Díez acabará pactando con Fiscalía a cambio de no pisar la cárcel. Y quién sabe si hasta Rodríguez Zapatero. Ahora que han imputado a sus hijas y están a punto de hacerlo con su esposa, es posible que confiese por desconocimiento, como es un alma cándida, ¿verdad?, por no saber qué hacía, a cambio de que dejen libre a su familia. Habrá un aluvión, una cascada de colaboradores con la justicia y nos alegramos. La verdad se está abriendo paso en una jungla de mentiras, de fango, de bulos, de fachosfera y de Sánchez y derivadas mediáticas que él maneja, intentando manipular lo que es inevitable. Pero nos hacemos una pregunta: ¿por qué Aldama sí y Koldo y Ábalos no? ¿Por qué no pactaron con Fiscalía Ábalos y Koldo? Koldo estuvo insinuándolo, hasta dejó esos CD-ROMs para que la UCO los encontrara, y Ábalos también lo intentó y hubo acercamientos. ¿Qué pretendían? Pues es muy sencillo. Ábalos y Koldo enseñaron la patita al PSOE. Les mostraron de lo que eran capaces, los audios de Koldo durante décadas, grabándolo todo, los mensajes de Ábalos publicados en el diario El Mundo. Todo eso era un aviso para que el PSOE no les dejara tirados en la cuneta. Y Sánchez salió en su ayuda. Empezó pagándoles a ambos sus defensas, sus abogados, que es muy caro en un proceso largo como este. Y siguió haciéndoles promesas. Señores, ha habido un pacto entre Sánchez, Ábalos y Koldo para que cierren la boca. Según nuestra información, no solo se trataría de pagar abogados, sino en algunos casos de indultar, como va a hacer Sánchez con Álvaro García Ortiz, el fiscal general. Ya están los trámites en marcha. En otros, la Fiscalía General Peramato, esta fiscal tan obediente al sanchismo, podría provocar una revisión de sentencia para buscar huecos, ilegalidades que puedan anular el proceso o parte de él. Y algo más, al final nos quedaría Cándido Conde Pumpido. Por eso no le jubilan, aunque debería estar en casa hace más de un año, porque le pueden seguir utilizando para salvar el cuello a Koldo, a Ábalos y sobre todo al hermanísimo David Sánchez y a Begoña Gómez.
Es más, según hemos podido saber, Ábalos ha recibido una oferta de trabajo para cuando salga de prisión, si es que la quiere, en una consultora muy cercana al PSOE. Y por otra parte, cada uno de ellos tiene un plan. El principal es que no les encuentren el dinero. Miren, por la información que tenemos, Ábalos es multimillonario. ¿Dónde tiene los millones? Posiblemente en Guinea Ecuatorial o en Dubái o en Gibraltar, lugares que visitó muy rápidamente cuando dejó de ser ministro. Pero no será fácil llegar al botín. Espera llegar él cuando sea mayor, de aquí a unos años, o que lo disfruten sus hijos o hijas a cambio de los disgustos que le han dado. El hijo de Ábalos ha sido un fiel escudero de su padre. Y Ábalos tiene hoy 66 años. Y en base al artículo 36.4 del Código Penal, su defensa busca que quede en semilibertad cuando cumpla los 70. De aquí 4 años, que con lo que ha robado 4 años no es nada. Lleva algo más de 6 meses en Soto del Real y según ese artículo, señores, de aquí 4 años se reduciría su condena a la mitad. En base a ese artículo, si le han condenado a 24 años y 3 meses, la condena efectiva no es esa, es de 16 años y medio, porque según el Código Penal el cumplimiento efectivo no puede exceder el triple de la pena más grave impuesta. Por lo tanto, 16 años. Si de aquí 4 años se queda en la mitad, son 8. Y como ya llevará casi 5 años en prisión, a la calle en tercer grado. ¿Vale la pena robar y pasar 5 años en la cárcel para hacer ricos a tus herederos durante generaciones? Bueno, ahí lo dejo para que ustedes reflexionen. El caso de Koldo es distinto. Koldo está ya apuntando a una enfermedad que parece le está provocando problemas de salud en prisión. Sufre diabetes mellitus, un tipo de diabetes muy extremo que ya le provoca heridas en varias zonas del cuerpo, en hombros, en piernas o en la zona dorsal. Ha sufrido ya algunas molestias en la cárcel y pedirá salir de prisión antes por enfermedad. No quiero avanzarles acontecimientos ni apagar la alegría que hoy nos inunda, porque sí, un puñado muy pequeño de periodistas, de guardias civiles y de jueces honrados han llevado a la cárcel a estos sinvergüenzas. Se creían intocables, impunes. Es lo que les dijo el número 1. No os preocupéis, yo estoy aquí. Pero hoy al menos 2 de ellos están en la cárcel y les esperan unos cuantos años más. El pacto entre Sánchez, Ábalos y Koldo tuvo lugar en 2024. No fue fácil, hasta Santos Cerdán tuvo un día que coger el coche e ir a casa de Ábalos a convencerle de que no tirara de la manta, de que abandonara el escaño. Esa historia ya la saben. Hoy es un día agridulce, se lo confieso, alegres por la sentencia condenatoria que demuestra que aún hay justicia en España, pero sabemos que hay un pacto secreto entre Sánchez, Ábalos y Koldo para no cumplir los años de condena que el juez les ha impuesto. Pero es solo la primera parte. El caso Mascarillas es el que ha sido sentenciado. Han tardado 6 años, pero hay sentencia. Prepárense que llega el caso hidrocarburos, el caso Leire Díez. Hay tantos casos por delante que esas condenas pueden seguir aumentando y quizá la presión de los barrotes, la soledad de la celda, haga que Ábalos y Koldo se conviertan en un Víctor de Aldama en poco tiempo. Ojalá sea así, porque la sentencia final, la condena final que queremos ver es la de Pedro Sánchez, el número 1 de esta organización criminal, y sigue teniendo en sus manos los resortes, las fuerzas de seguridad y los mecanismos
de todo un Estado. Es capaz de todo, y más en estos momentos cuando hasta su esposa mañana tiene que entregar el pasaporte. Capaz de todo. Amigos, nunca pensé decirles lo que les voy a decir, pero lo creo de verdad. Protéjanse del presidente del gobierno y de los miembros del gobierno de España. Son tremendamente peligrosos. Hay más y un primer invitado que les va a encantar. Bienvenidos, investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. Cuando te mueves en patinete eléctrico, lo último que quieres es ir cargando papeles. Tu seguro, siempre a mano, digital, ordenado y listo cuando lo necesitas. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Señores, en 2020, poco después de pandemia, hubo una denuncia tras otra de lo que ahora ha sido juzgado por el Supremo, del caso Mascarillas. Un abogado de Zaragoza vio que la empresa Soluciones de Gestión era una tapadera, como una empresa que no había generado ni un euro, de pronto le daban casi 60 millones de dinero público para traer material sanitario. Olía mal. Este abogado le hemos entrevistado aquí en el pasado varias veces. Fue el primero en denunciar el caso a todo el mundo, a Fiscalía, al Tribunal Supremo, a Moncloa, a todo el mundo. ¿Y qué recibió a cambio? El silencio. Estamos ante la demostración de que algo falla en el Estado de Derecho cuando un ciudadano, además abogado, descubre una posible corrupción y nadie le hace caso. Hemos tardado 6 años desde que este hombre puso la primera denuncia para llegar hasta aquí. Don Ramiro Grau, bienvenido. ¿Cómo está? Albert, ¿qué tal estamos? Encantado de saludarle. Enhorabuena, lo primero. Hemos tardado, pero lo ha conseguido. Felicidades. Muchísimas gracias. Pero sobre todo hay que agradecer el trabajo de la UCO, de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, y del magistrado instructor del Tribunal Supremo, que se han tomado el asunto con un interés superlativo. Quiero decir que han hecho su trabajo de una forma sacrificada y sobresaliente. ¿Cuántas veces envió usted documentos al Palacio de la Moncloa explicándoles qué pasaba? Pues yo creo que una media docena de veces. Al final ya me cansé, porque ni siquiera acusaban recibo, que es lo que hacen normalmente cuando hay una queja de un ciudadano por cualquier asunto. Envían un oficio de acuse de recibo, y si no es competencia de la Moncloa, pues dicen esto lo vamos a enviar a tal ministerio o a tal otro. Pero en este caso concreto dieron la callada por respuesta. Nunca dijeron ni... Sabiendo lo que sabemos ahora, ¿no le parece eso sospechoso? Sí, por supuesto que lo es, y así lo entendí, y por eso llegó un momento en que ya dejé de mandarles documentos, porque vi que no había ningún interés en el asunto, porque ellos ya eran conocedores, o sea, sabían perfectamente lo que sucedía y por lo tanto no iban a removerlo. Es decir, esa imagen de que el número 1 no se enteraba, que estaba sorprendido, menuda inventada, ¿recuerda esta escena? A ver, menuda inventada. Por supuesto, yo hace ya varios años, bueno, bastantes años, que vengo diciendo que en este asunto hay una X, y que la X estaba en la Moncloa, estaba y está en la Moncloa. Todos los hilos de la corrupción, de las varias, creo que hay 15 casos de corrupción
actualmente activos en los juzgados, pues todos los hilos llevan a la Moncloa. Lo que pasa es que el presidente, como el capo de cualquier organización criminal, pues no da directamente la cara, digamos, de segundas personas, intermediarios, pues en el caso de Ábalos Suministro, directores generales, presidentes de empresas públicas. O sea, hay un segundo nivel, digamos, que es el que da la cara y es el que va recibiendo las tortas. Porque no nos olvidemos de que esta es la primera causa, pero hay otra en la Audiencia Nacional contra todos los no aforados, que hay bastantes no aforados implicados también en este asunto de las mascarillas. Y al no tener fuero ante el Tribunal Supremo y ser un asunto de ámbito estatal, porque afecta a varios ministerios y a varias autonomías, pues entonces la competencia es de la Audiencia Nacional. Claro. Pero, don Ramiro, aquí está claro que Moncloa lo sabía, participó y seguramente organizó la trama y algún día se llegará ahí. Solo eso explica que en 6 o 7 veces que usted lo envió ni le enviaran de vuelta acuse de recibo. Pero usted escribió a la Fiscalía de Zaragoza. Y aparte lo denuncié ante la Unión Europea, y la Unión Europea, cuando recibe una denuncia, una oficina que tienen contra fraude, pues se la envía al Estado sobre el que se ha producido la denuncia, en este caso España, y España hace sus alegaciones. Y luego la Unión Europea te contesta, como efectivamente sucedió. Y al final la Unión Europea me contestó diciendo, mire usted, no hay constancia de que se hayan malversado fondos europeos de la Unión Europea y por lo tanto es un problema nacional que a nosotros nos da igual. O sea, más o menos, diciendo que bueno, que no era de su competencia. Pero ellos recibieron también la noticia por parte de la Unión Europea. Está claro. ¿Y la Fiscalía de Zaragoza, por qué? No hizo absolutamente nada. Bueno, ¿Nada? abrió, para ser exactos, abrió una diligencia de investigación y la archivó pues a los 15 o 20 días, por supuesto sin practicar la más mínima diligencia, simplemente diciéndome que de los datos aportados por mí, pues que no se había acreditado la existencia del delito o de los delitos y por lo tanto procedían a su archivo. Pero claro, las diligencias de investigación, como su propio nombre indica, son para investigar. Claro. O sea, tú das la noticia criminal, la notitia criminis, al organismo correspondiente para que lo investigue, porque para eso cobran un sueldo y para eso tienen un puesto de trabajo oficial durante toda su vida. O sea, no se le puede exigir a un particular que vive de su propio trabajo y de su propio esfuerzo que haga el trabajo que tienen que hacer los funcionarios de los fiscales, vamos. Entiendo muy bien, pero también escribió, y creo que 2 veces, al Tribunal Supremo, que es el que finalmente les ha condenado. Y a usted le dijeron que no admitían la denuncia. ¿Cómo es posible? La primera denuncia, que es de octubre del 2020, en un par de meses o por ahí, por supuesto sin practicar tampoco ninguna diligencia, dictaron un auto diciendo que no veían, digamos, indicios de criminalidad en el señor Ábalos, o sea, en las personas aforadas, y respecto a los no aforados, pues que eso era competencia de un juzgado, digamos, ordinario, pero que, claro, ya era problema mío. O sea, que si yo quería que lo denunciara, pero ellos no se molestaron ni siquiera en enviar mi primitiva denuncia a la Audiencia Nacional, como les pedí incluso expresamente, diciendo que era una macrocausa, digamos, de ámbito estatal, en donde estaban implicados los gobiernos de Baleares y de Canarias, socialistas precisamente, y algún otro, y por lo tanto debía de investigarse la Audiencia Nacional. Pero sí es cierto que posteriormente, al medio año o al año, cuando la UCO hizo ya un informe, que también envié muchísima documentación a la UCO, y gracias a ellos
y gracias a la Fiscalía Especial contra la Corrupción, pues este asunto ha salido adelante, porque ellos sí que se tomaron en serio mis denuncias y empezaron a investigarlas, pues entonces presenté un nuevo escrito en el Tribunal Supremo pidiendo que se reabriera la causa inicial y me contestaron que sí, que la iban a reabrir. Y tanto es así que el asunto que se ha sentenciado y hoy se ha conocido la sentencia viene rotulado como la causa en la que yo era el primitivo denunciante. Usted empezó todo, pero don Ramiro, a la vez a mí me decepciona mucho el Estado de Derecho que hemos formado. No todos somos abogados, ni tenemos la paciencia de hacer lo que usted hizo, perder meses y meses enviando la denuncia a todos los estamentos. ¿Qué pasa en este país que todos cierran la puerta? Pues yo creo que el problema es que no estamos en un Estado de Derecho. O sea, que hay una acumulación de poder en torno a la Moncloa. Tienen, digamos, parasitados todos los organismos públicos con gente de su confianza. Y entonces estas personas torpedean los asuntos. O sea, en vez de tramitarlos tal y como establece el procedimiento administrativo, con arreglo a unos principios de imparcialidad y de objetividad, prestando el servicio público, pues se dedican a torearte para ver si te cansas, y a darte contestaciones falsas. Porque yo he recibido oficios del gobierno de Canarias, del gobierno de Baleares, de directores generales del Ministerio de Trabajo, etcétera, falsos. Porque una vez decían una cosa, otra vez decían otra. Cuando les hacían una pregunta parlamentaria sobre este asunto, pues la contestación era distinta a la que me enviaban a mí. O si les pedía a Europa informes, le decían otra cosa. O sea, una actuación que demuestra que la corrupción ha hecho metástasis. O sea, que los altos, que algunos, no quiero decir todos, pero una parte de los altos funcionarios de la administración y cargos políticos participan activamente en estas redes de corrupción o por lo menos son cómplices. Y eso es lo que se verá en la Audiencia Nacional cuando se juzgue la parte relativa a los no aforados, que imagino que no estarán muy tranquilos vista la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este asunto. Y dígame una cosa, ahora que ya ha salido la sentencia de la primera denuncia que puso usted en 2020 a pesar de los pesares, ¿han ido a por usted por ser el primero en denunciar? Por supuesto que sí. He recibido varias demandas civiles por derecho al honor, tanto de parte de Soluciones de Gestión, como de parte del señor Ábalos, como del señor Escorial Senante, que figuraba como administrador de Soluciones de Gestión, exigiéndome cantidades muy elevadas de indemnización, que en el supuesto de que tuvieran razón, lógicamente. Que todo eso me provocó una gran situación de estrés y ansiedad, que al final devino en un ictus cerebral que me dio en agosto de 2021. Dios mío. Está bien, está mejor. Sí. Tengo secuelas porque ya van a ser de por vida, pero bueno, estuve hasta diciembre del 2021 en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza ingresado, con medio cuerpo paralizado, haciéndome las necesidades por encima, con la cabeza medio bailando porque no estaba en condiciones. Luego poco a poco me he ido recuperando, sin movilidad. Tuve que volver a aprender a andar porque al estar tanto tiempo tumbado en una cama pierdes reflejos y pierdes todo. Los fisioterapeutas y los médicos rehabilitadores y todo el personal del hospital hicieron una gran labor conmigo como con todos los pacientes y les estoy muy agradecido. Piensa una cosa, don Ramiro, han pasado 6 años, casi acaban con usted por el acoso y las demandas,
pero a esta hora usted está en casa con su familia y ellos en prisión, al menos buena parte. Falta algún número 1 todavía. Piense en ello, entiendo que le reconforta. Al No, final... Por supuesto, es el consuelo, ¿verdad?, digamos, que tengo. Y fíjese que además me asalta otro pensamiento, y es que en el fondo en estos momentos es que me dan pena, porque soy católico y de alguna forma cuando una persona lo pasa mal me da pena, pero creo que estas personas se lo han buscado y se lo han ganado. Y además no tenían, por lo menos, ningún propósito de enmienda, ni de corregir sus errores, ni de colaborar con la justicia, excepto en el caso de Aldama, pues que el hombre ha reconocido los delitos y gracias a eso pues ha salido bastante bien. Pero sí, Ábalos y Koldo se cerraron en banda y no reconocían absolutamente nada. Imagino que por promesas que han recibido sin duda propio PSOE, de que esto lo vamos a solucionar en el Tribunal Constitucional, o os vamos a dar un indulto, o sabe Dios qué es lo que les han ofrecido o prometido. Sin duda, sin duda. Don Ramiro Grau, no sabe qué feliz estoy de que la justicia aún prevalezca en este país, con trabas, con problemas, hasta con ictus, pero al final han ganado los buenos esta batalla y eso empezó con usted. De verdad, un aragonés tenía que ser un poco tozudo como yo, que también tengo sangre aragonesa, sí, sí, el que empezara esto y lo acabara 6 años después. Enhorabuena por ser así. Gracias, don Albert, y muchas gracias también por tu apoyo durante estos años que sois pocos, muy pocos, los periodistas de verdad que habéis estado a las duras y a las maduras. Muchas gracias. Un abrazo, abogado. Felicidades. Un abrazo, amigo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Quisimos ayudar a nuestros hijos a construir su futuro pidiendo varios créditos. Luego llegó la pandemia y acabamos dependiendo de ellos y de nuestros familiares. Si estás en situación de insolvencia, contáctanos y te diremos si cumples los requisitos de la ley de la segunda oportunidad. Sin Deuda Group, tu segunda oportunidad. Bienvenidos al mundo Vichy Catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy Catalán. Señores, tengo la sensación que el Estado de Derecho funciona a trompicones. A veces sí, pero tarde, mal y por cabezonería de gente como Ramiro Grau, el abogado de Zaragoza que acabamos de entrevistar, o el debate, el Confidencial, de Objective, OK Diario y este programa, y el Periodista Digital, o sea, un grupito de medios muy pequeños. No busque ahí a 3 Media, ni Mediaset, ni La 1, no. Ellos están al mejor postor. Que ahora Sánchez, peloteo a Sánchez, dinero público que cae, que luego Feijóo el mejor. Estoy seguro que si algún día gana Abascal, hasta le harán la pelota a Abascal. Pero son maneras de ser. Entendemos que una empresa privada tenga poca ética y se venda al mejor postor, pero que falle Fiscalía, que falle... Moncloa, ¿cómo iban a ayudar en Moncloa al amigo abogado si ahí estaba el número 1, ¿no? El señor X de la causa? Un Estado de Derecho en el que dan patadas al Código Penal intentando que nadie se entere. Y yo sigo con la idea, y lo contaba al inicio, de que Ábalos, por ejemplo, Koldo no lo tengo tan claro, pero Ábalos, no les quepa duda, es multimillonario. Y no ha dicho dónde está el dinero. Y esos 24 años pueden quedar en 4, 5, 6 por edad, y uno se pregunta si ha valido la pena, porque hay gente capaz de estar 4, 5, 6 años en prisión a cambio, no sé, de
300 millones de euros. A ver, Julio Bronchales, nuestro perito psicólogo, va de juzgado en juzgado y les conoce bien. ¿Cómo estás, querido amigo? Bueno, pues por un lado contento de saludarte a ti, a todos los confidenciales, y por el otro tremendamente indignado y compartiendo al 100% la reflexión que tú hacías. O sea que al final, ¿vale la pena? Si lo planteas así, pues fíjate, bueno, puede ser un negocio, pero no creo que exactamente sea ese el planteamiento, con todo el respeto, Albert. Yo creo que el silencio de Ábalos, que ha hablado hasta donde ha querido, se debe más bien a que tiene un horizonte favorable. Tenemos al Tribunal Constitucional tan corrompido como otras instituciones, y yo pienso que él se plantea un horizonte. ¿Me estás diciendo que confía que Cándido Conde Pumpido siga sin jubilarse, que debería haberse jubilado hace año y medio, y le saque esta condena? ¿Son capaces de eso, Julio? Sí, por supuesto. Nos lo demostraron ya con un tema tan escandaloso o más como fue el de los ERES. O sea que han perdido completamente todo tipo de recato, de pudor, de límites. Están desaforados. O sea, ya han asumido como normal el perdonar a los suyos. Es una mafia perfectamente engranada que nos ha tomado la medida, sabe que la democracia española está inerme frente al poder de este grupo criminal, y sencillamente saben que hay un horizonte de condonación, de revisión, de aspectos procesales, en definitiva, de lo que manejan los leguleyos de la ley para no entrar en el fondo del asunto. Estamos realmente ante el secuestro de nuestro Estado de Derecho y, lo que es más grave, de nuestra propia soberanía. Fíjense que con los ERE, y dices muy bien, lo hicieron, y oiga, estaba ahí Zapatero de presidente de gobierno y otros, Primero acabar con la jueza Alaya, luego colocar a una jueza que se ha ido olvidando de los plazos de prescripción y por lo tanto se han archivado infinidad de causas, o sea, una jueza olvidadiza aposta, o es lo que parece, y al final, cuando ya nadie habla de los ERE, ¡pum!, el Constitucional para que los suyos, Griñán, Chávez, no pisen la cárcel. Es posible que de aquí unos años soltemos. Es un estilo de absolutamente descaro de romper y violar lo que eran las convenciones no escritas, de que cuando un presidente se ve envuelto, aunque sea tangencialmente por un aspecto de corrupción, por una cuestión de esta naturaleza, en cualquier país al que quisiéramos homologarnos del hemisferio occidental democrático, vamos a ver, hay 70 motivos por el cual Pedro Sánchez tendría que haber dimitido. Aquí saben que no hace falta. Ellos se mueven bajo la lógica de buscar sencillamente el relato, la posverdad, y a partir de ahí explicarlo todo. Viven con un absoluto sentimiento de impunidad. Y todo lo que no sea dejarle robar a placer es lawfare. Esta es la actitud con la que es el desafío constante a las instituciones, al Estado de Derecho y a la nación española. Sin embargo, la cárcel es más dura de lo que parece. Aunque te esperen un montón de millones, un puesto seguro. Ya hemos contado que a Ábalos, por ejemplo, le han ofrecido trabajo en una consultoría cercana al PSOE si sigue callado. Pero la cárcel es muy dura, y viendo lo que ha ocurrido con Aldama, igual se hartan y dicen hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y cantan. ¿Tú crees que podrían romper su silencio? La naturaleza humana siempre está ahí, y tampoco sabemos exactamente cuáles son los equilibrios y los pactos de silencio, cuál es la omerta, hasta dónde llega, como dice la mafia, ¿no? Ese acuerdo de permanecer en silencio, ese cálculo, esa balanza de riesgos y beneficios, hasta dónde llega, porque realmente yo creo que ni siquiera tú, que estás también informado, sabes el alcance final de lo que hay detrás de esta inmensa madeja de corrupción y de cada hilo hasta dónde nos va a llevar. Pero lo realmente dramático, de verdad, después de leer los titulares de la sentencia de hoy, me ha venido a la mente aquella ovación cerrada que se le dio a Ábalos en el Parlamento, que es interesante, a lo mejor que la recuperases para los confidenciales. Vamos a verla, vamos a verla.
Fue larguísima, toda la bancada del gobierno de pie, todos los diputados socialistas de pie y algunos socios de gobierno también aplaudían a rabiar a alguien que ya se sabía señalado, tocado y casi hundido. Pues Albert, esta es la mejor reflexión del momento que vivimos, es decir, un personaje con todas las dificultades, con todas las zancadillas, con todos los palos en las ruedas que se han metido para al final llegar a esta condena que es severa, 24 años de cárcel, es una condena muy severa, muy severa. Es decir, tiene como preámbulo el aplauso cerrado de buena parte del Congreso. La pregunta es, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién estamos? Esas mismas manos, Albert, que aplaudían cerradamente al modo estalinista y seguramente mirándose de reojo unos a otros para ver quién era el que dejaba de aplaudir primero. De ahí que se prolongara tanto, porque indicaba la desafección. Como se hacían los congresos del Partido Comunista de la Unión Soviética. El primero que dejaba de aplaudir ese era el próximo para la purga. Es decir, a eso hemos llegado. Esa es tal la degeneración de la democracia española. Por favor. Ábalos, el hombre que escogió Sánchez, porque organizaron la organización criminal en el Peugeot y fue él el elegido para defender la moción de censura, con palabras como estas. Y ese es también nuestro patrimonio político. Una moción de censura para defender nuestra Constitución, porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública, sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía, de sus derechos sociales, laborales, sus libertades cuestionadas, los desafíos que tenemos encima de la mesa en el ámbito de la desigualdad, de la precariedad o de la sostenibilidad de nuestro país. Para poder hablar de lo urgente tenemos que hablar de lo fundamental primero. España necesita afrontar soluciones a problemas acuciantes de la ciudadanía. Pensiones. Seguro que fue a celebrarlo a un bar de lucecitas, ¿no? No lo dudo, pero fíjate, Albert, realmente los fuegos artificiales, ¿no? La cuestión morbosa de las putas de Ábalos, los bares de luces, las joyas de Zapatero, todo esto hay que denunciarlo porque da la medida, ¿no? Pero esto no deja de ser más que la punta del iceberg de la profunda corrupción en la que vivimos. Por eso yo pienso que como ciudadano, pues yo no milito en ningún partido, yo sencillamente como autónomo, fíjate, como una persona que intenta sacar el día a día, defender a su familia como tantos millones de españoles, vamos a ver, la indignación me posee porque veo cómo le están robando el país a mis hijos, cómo me lo están robando a mí, cómo lo que entre todos con generaciones hemos construido se nos escapa como el agua entre los dedos. Y a esto hay que ponerle fin. Y creo que la oposición política está fallando en algo, porque no se trata únicamente de denunciar toda esa corrupción, que por supuesto que sí, claro que sí, pero hace falta un horizonte de esperanza, porque si no va a ser muy difícil movilizar a toda la población. Hace falta retomar esa idea de la regeneración, pero de verdad, no las palabras de este sinvergüenza, de este miserable, de toda esta corte de canallas. No, hay que de verdad impulsar un proceso reconstituyente, un proceso que nos dote de herramientas, de una nueva constitución, y caiga quien caiga. Y es que me da lo mismo una monarquía que está de adorno, que no hace nada, que está viendo cómo está fraguándose contra la soberanía española, de un ejército que está silente, que no dice nada, que está viendo cómo se nos roba y nadie se atreve ni siquiera desde su autoridad moral a comprometerse y decir, aunque sea como un aviso para navegantes, es decir, hasta aquí hemos llegado, hemos puesto pie en pared y vamos a cumplir con nuestro mandato constitucional, incluso por encima de él, que es la defensa de la soberanía nacional, que se nos está robando día a día. Vamos a saber qué piensa el ejército, porque tiene razón, alguien debería defender los derechos de este país. Se nos están robando al pueblo hace días, años, y aquí no pasa nada. Francisco Vendala, teniente coronel, ¿cómo está usted?
Pues muy bien, Albert, con una sensación hoy, ¿qué tal, Julio? Agridulce por la alegría de la sentencia, pero muy amarga también, porque para mí ha sido ya tantas veces las decepciones, las tomaduras de pelo, etcétera, etcétera, como habéis dicho perfectamente, que yo no sé si ya no esperar nada. Y yo creo que la gente, cuando ha leído esto también, me acordé inmediatamente de la imagen de Barrio Nuevo y de Vera, entrando y saliendo inmediatamente en puerta giratoria de la cárcel, indultados. Ya no hacía falta ni el Constitucional ni nada, sino directamente los indultaron, y aquí está paz y después gloria. Han sido tantas veces, al ver, Julio, que ya uno no se cree nada, ni siquiera este tipo de sentencias, que vienen bien, es una alegría, pero que yo considero que veremos a ver el recorrido realmente que tiene y dónde acaba. Por de ahí esa omertá que ha dicho Julio, ese pacto de silencio que ha mantenido por lo menos Ábalos y Koldo hasta este momento, y yo creo que van a seguir manteniéndolo. Sensación agridulce en cualquier caso, Albert. Sí, pero fíjate, Francisco, van a seguir manteniéndolo. ¿Por qué? Porque la historia ha demostrado que sale bien. Es decir, el señor X de los Gales, Felipe González, jamás fue juzgado, nos hemos olvidado de él, y ahora es un hombre, vamos, el más honrado y aplaudido porque defiende el Estado de Derecho. Pero sí, dirigió una organización terrorista y le financió Pablo Escobar. Bueno, pues se ha olvidado. El 11M llevó al poder a Zapatero. ¿Alguien le ha recordado eso o ha investigado en lo que han dicho hasta el ministro de Defensa del 11M que llevó al poder a Zapatero? Nadie. Con lo cual entiendo que Ábalos y Koldo dicen, deja pasar unos años, pocos, que disfrutaremos de lo robado y nadie recordará lo que hicimos. Es así, ¿no? Es así, Albert, porque por desgracia los españoles tenemos memoria de pez. Estamos dando vueltas en la pecera y parece que es que siempre estamos en el mismo sitio y hemos pasado por él 1000 veces. Saben perfectamente cómo somos, saben perfectamente cómo han reducido esta sociedad a una sociedad absolutamente indolente, inerte, que se niega incluso a autodefenderse de este tipo de personas. Estamos viendo la realidad del PSOE de siempre, desde su fundación, una organización históricamente criminal a lo largo de la historia. No ha hecho nada más que actos delictivos, algunos tremendos. Nunca ha solicitado, ha pedido un perdón de ellos ni a disculpas, y sigue enorgulleciéndose. Nos acordamos de aquellos 100 años de honradez de Felipe González, que ahora es San Felipe González, el gran presidente de la democracia. 100 años de honradez con la vida que había llevado el PSOE. No quiero entrar en cuestiones más particulares, ya sabéis a qué me refiero, en otras épocas. Se resucitó al PSOE, que había desaparecido durante 40 años, porque si hubo una oposición al franquismo fue comunista, no fue del PSOE, porque vivían también muy bien con lo que se habían llevado del Yate Vita. Es que ahí sigue siendo la clave, como ahora. Todo es cuestión de dinero para ellos, es una moralidad completa. Esto es kafkiano. Albert y Julio, tenemos una nación, como ha dicho Julio, yo creo que absolutamente desmembrada, porque está espiritualmente desmembrada. Y eso es lo que impide la reacción de los españoles. Hay un concepto que utilizamos en psicología, es el de la indefensión aprendida. Es decir, aprender a no tener forma de defenderse, de cambiar la situación. Y ya son varias generaciones que están educadas en esa indefensión aprendida. Nada se puede hacer. Incluso aquellos que tienen voluntad de hacer algo son conducidos como ganado, estabulado a partir de determinadas posiciones y a través de determinados cauces para al final acabar desembocando y justificando lo mismo. De verdad, la única esperanza que tenemos, si no nosotros, nuestros hijos, es un cambio radical, pero radical absolutamente, además apelando al significado de lo radical, significa de raíz, de todo. Hay que ventilar todas las instituciones que han sido cómplices de lo que estamos viviendo. Claro. ¿Qué sucede? Que como a nivel económico la gente puede comer, hay comida hasta en los contenedores de comida, de basura quiero decir, no hay una situación de explosión social, pero se está gestando porque estas situaciones acaban siempre trayendo, primero es la corrupción,
después vendrá la miseria y finalmente ya la represión atroz del sistema. Pero tenemos que preverlo. Aquellos que estamos informados, que conocemos cómo ha evolucionado la historia, cuál es la decalage, la evolución de los procesos políticos, advertimos a toda la población que andemos con cuidado porque Venezuela no está tan lejos. Esos 9 millones de exiliados de los hermanos venezolanos son un ejemplo muy claro de cómo empiezan estos procesos y cómo acaban terriblemente con miseria, hambre, tortura y sufrimiento para esos pueblos que se dejan engatusar por cantos de sirena. Y claro, algo más, Sánchez ahora está desbocado. Nos aseguran que con esta condena de 24 años, con el hecho de que Aldama quede en libertad, que es lo que más miedo le da, porque está animando a Julito Martínez, testaferro de ZP, a Leire Díez, o quién sabe si hasta Zapatero, que suelten la lengua. Zapatero por salvar a sus hijas. Por lo tanto, es posible que incluso Koldo o Ábalos digan queremos cambiar declaración a cambio de conseguir beneficios. Sánchez está absolutamente desatado, es capaz de todo. La última vez que imputaron a su mujer se cogió 5 días de fiesta para montar la cloaca, chantaje, soborno, amenazas a jueces, fiscales, guardias civiles. Esta vez prepárense. Lo que ya querían hacer, según nuestra información, es hacer un largo viaje durante 5 semanas, él y su mujer. Aquí el abogado Pérez Roldán de Hazte Oír veía claro el intento de fuga. Hay sospechas desde muy antiguo de que tiene otra nacionalidad y por tanto puede tener otro pasaporte. Y otro detalle, que el juzgado cuando acuerda estas medidas, acuerda entre otras cosas también dar nota de la prohibición de salida del territorio nacional tanto a los aeropuertos civiles como militares. Viene a cerrar toda posibilidad de huida. ¿Eso por qué se hace? Porque de verdad es que existe una sospecha. ¿Hay alguno de las personas que nos esté viendo que dude de que esta señora puede fugarse en cualquier momento? Saben que la polémica ha sido cuando el juez Peinado ha escrito y los escoltas podrían voluntaria o involuntariamente colaborar en esa huida. Mi querido Paco Álvarez, que ha sido escolta durante años de cargos públicos, ¿cómo estás, compañero? Pues encantado de estar con vosotros. Hola, Julio, Francisco, confidenciales. Un gusto estar aquí. Pero cuando yo era escolta las cosas eran distintas. Los escoltas eran porque había razones para tener escolta. Ya, bueno, ahora se lo ponen hasta Santolaya o Aleire, a cualquiera. Escolta, esto ha bajado el nivel. Pero dime una cosa. Si Begoña Gómez, ponte el caso que se quiere marchar del país para no volver. ¿Ella es quien dice a los escoltas en qué lugar y en qué momento deben protegerla o no? ¿O es el Ministerio del Interior el que determina cuál es el seguimiento a la persona que protege? Digamos que el tipo de escolta, el tipo de protección de seguridad personal que tiene lo determina el ministerio. Pero si ella, ahora ya no, pero si la semana pasada, antes del auto del juez, dice, oye, me quiero ir a Santo Domingo, su escolta lo único que puede hacer es acompañarla. No puede decir, oiga, no se vaya usted que está imputada. Entonces no había ninguna medida cautelar por medio y el escolta lo único que puede hacer, como es lógico, es pues... Bueno, oye, si ningún juez ha dicho que esta señora no puede salir, pues tendré que ayudarla a salir del país, aunque yo sepa que está imputada y que tampoco me parezca buena idea. Es decir, la persona a la que han puesto la escolta decide quién la acompaña y quién no. Yo puedo decir, como hizo Begoña Gómez cuando estaba Vito Quiles, que les dijo a los escoltas, no entréis al bar, dejadme a mí en la cafetería y quedaos fuera. O sea, yo puedo decir, quedaos aquí que ahora vengo y coger un avión. Hombre, eso no, en teoría no. En teoría tú tienes que estar con tu escolta o tu jefe de escolta tiene que saber en dónde estás tú en cada momento. O sea, una persona que está protegida no puede decidir cuándo manda la porra, digamos, a su protección y se va por libre, ¿no? Lo que sí, pero viene a decir... Hotel de San Petersburgo, ¿te acuerdas? La noche en la que estaba Aldama, Begoña Gómez
y el dueño de Air Europa, Hidalgo. Aldama se va, se queda Begoña y Javier Hidalgo. Y envió a sus escoltas a dormir. Pues sí, igual que se quedó en la habitación con Hidalgo, puede coger y marcharse sin que haber ido. ¿No? Claro, si es verdad que el principal puede decir, mira, ya no te necesito, estoy en un entorno seguro, etcétera, etcétera, y bueno, y ya depende ahí del escolta hacerle caso o no hacerle caso. Evidentemente lo de San Petersburgo fue una encerrona en todos los sentidos. Pero quiero decir, yo quería, con respecto a lo que ha dicho el juez Peinado, decir que es que yo creo que tiene toda la razón del mundo. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que nos han metido un gol de comunicación, como suelen hacer, porque es que todo esto, quien empieza, según el auto, en la página 81, es el letrado de la acusada, o sea, Antonio Camacho, quien dice... sobre Begoña, dice textualmente, al ser una persona que, dada su condición de esposa del actual presidente del gobierno, ella implica que en todo momento se encuentra acompañada. Entonces, entendemos que ahí el juez dijo, vale, sí, se encuentra acompañada por su escolta, pero su escolta puede ayudarla a escapar, ¿no? O sea, que no dice nada que no sea lógico y normal y que todos pensemos. Entiendo. O sea, de hecho, hay casos más flagrantes, como el de Puigdemont entrando en Barcelona a dar un mitin y saliendo, y evidentemente con escolta, y seguro que con conocimiento del ministerio. Oye, o Luis Roldán. Luis Roldán no tenía escolta cuando era director general de la Guardia Civil y huyó. Los Pata Negra se llamaban su escolta. Tenía un grupo especial y pues se llamaba, era por el jabón que tomaban. Sería jamón del país o malo o chino, porque Pata Negra no creo. Bueno, querido Paco, ¿cómo han cambiado los tiempos? Dios, suerte que ahora no eres escolta. Te tocaría estar detrás de una Leire 10 cualquiera, ¿eh? Vigila. ¿Te imaginas? Calla. No lo soportaría. Cuídate mucho, amigo. Te veo el viernes. Bueno, amigos, un abrazo. Hasta luego. Adiós, compañero. ¿Cómo hemos llegado aquí, Julio? Albert y Francisco, vamos a especular un poquito, ¿verdad? Oye, lo que ha dicho nuestro buen amigo y grandísimo y valiente, muy corajudo profesional, Javier María Pérez Roldán, ese escenario de Pedro Sánchez y Begoña saliendo del país y huyendo, al fin y al cabo es lo que necesitamos. Por lo tanto, yo creo que no sería mala estrategia el facilitarle las cosas. Estamos equivocándonos. ¿Estás diciendo que le paguemos el avión privado para que se vayan? Pero vamos a ver, ahí pongo yo ahora mismo encima de la mesa 3.000 euros, los que hagan falta. Es lo que necesitamos. Claro, Julio. No nos equivoquemos. Es decir, yo creo... Mira, quedaría absolutamente desacreditado porque sería la asunción de toda la responsabilidad. O sea, así vamos a tener esta agonía y este martirio, Dios sabe hasta cuándo. En cambio, si marcha, se desacredita a sí mismo. Esto es como en el ajedrez, hay una posición que se llama el gambito, que es cuando tú entregas un peón, aparentemente pierdes a favor de obtener una posición ganadora, ¿verdad? O con más ventajas. Lo ideal sería que este sinvergüenza marchara con su señora, pero bien lejos, porque eso sería la debacle absoluta de todo el sistema, implosionaría en sí mismo. Creo que tendríamos que haberle tendido ese gambito o esa celada. Julio, al ver muy rápido ahí el viejo aforismo, ¿no? Enemigo que huye, puente de plata. Pues lo que pasa es que nos quedaría también una sensación otra vez agridulce de que se nos escapa, pero yo creo que para España, mira, sería lo mejor. Adiós, muy buenas, y a ver si aquí hacemos esa revolución radical nacional que dice Julio que se necesita y que estos personajes siguen impidiendo, por lo menos hasta el 27, Julio, Albert. Qué horror. Bueno, mañana, señores, mañana miércoles, Begoña Gómez ha sido citada a las 6 de la tarde para entregar el pasaporte al juez Peinado. Es decir, hoy aún puede huir. Espero que si nos oye tome la iniciativa y nos deje en paz y que se coja al marido y si quieren a todo el Consejo de Ministros, por favor. Nos harían un favor inmenso. Pero que no se vaya sola, ¿eh? No. Que no se vaya sola. Que de alguna manera, cuidado que ella y su papá, don Sabiniano, son los responsables de lo que tenemos hoy en día. Sin duda. Un personaje siniestro,
financiado con el dinero de la prostitución, hay quien dice que hasta de menores y tráfico de menores, es lo que tenemos ahora mismo en el poder. Pero vamos a ver, que lo coja, que ella, su maleta, que se lleve también a Javier Hidalgo, a quien haga falta, es decir, que sean todos muy felices. Pero bien lejos, que aquí dejará y encuentre allí tanta paz como aquí nos va a dejar. Hay una... Como descanso deje. Hay una mujer que ha de estar en ese vuelo huyendo lo antes posible, que es Yolanda Díaz, además de absolutamente inútil y falsa. La hemeroteca la ha puesto en su lugar recordando un discurso cuando aún era morena, antes de vestirse de Chanel y teñirse, criticando a Rajoy la corrupción. Escucha. Señor Rajoy, esto es una vergüenza. Termino ya, porque no tengo tiempo. Señor Rajoy, usted, si tuviera dignidad en un país normal, hoy lo que haría sería presentar su dimisión por ser el jefe de una trama corrupta. Qué fuerza tenía esa mujer, ¿eh? Y ahora ahí está callada con el bolso de Gucci. Bueno, es que, hay que verla. A ver, por la boca muere el pez. Sí. Y hablando de la boca, Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid, socialista hasta la médula. Yo he visto cómo lo colocaba el partido en televisión, a veces a mi lado sentado. Saben que se ha erigido portavoz de Zapatero, haciéndole pocos favores. El último fue soltar que las joyas no eran de Emiratos Árabes, que es la coartada que esperaba tener Zapatero. Dijo esto. Sobre esas joyas es que proceden de regalos y de herencia tanto de la madre de Sonsoles, de la esposa del presidente Zapatero, como del propio presidente Zapatero, de la madre del presidente. Y también de alguna tía. No, lo del país árabe me lo ha confirmado el presidente. No hay nada. Bueno, no del país árabe, de Arabia Saudita se dijo. Yo le pregunté y me dijo, no, de Arabia Saudita. Me respondió, no hay nada de Arabia Saudita. Ya ven que para tener amigos así no hace falta enemigos. Bueno, pues algo mejor. Se ha peleado con el inquilino de la planta de abajo del Ateneo. Parece que las luces del Ateneo de Madrid se encienden en una pared de un local llamado La Cantina, que está justo abajo, y hay peleas entre ambos, líos judiciales entre un inquilino y otro. Bien, lo que no esperábamos es la actitud de Luis Arroyo en esta pelea. Vean el vídeo. Reviente. Quiero encender la luz de mi casa que está aquí arriba. Quiero encender la luz de mi casa que está aquí arriba. Saca vídeo. No me toques. Saca vídeo, Juan. No me toques. Saca vídeo, Juan, por favor. No me toques. Saca vídeo, Juan, saca vídeo, tío. Quiero encender la puta luz de mi puta casa que está aquí arriba. Y me vas a destrozar, tío. Y si no me vas a partir la cara aquí, antes de que venga la policía. Quiero abrir la puta luz. ¡Pégate, hijo de puta! Ahí ya se empujan, casi se pegan, les han de separar. Quiero abrir la... Bueno, señores, el Ateneo era un templo de intelectuales. Ahí estaba Valle Inclán, ahí estaba Gregorio Marañón. ¿Cómo hemos llegado a esto, Julio? A que dirija el Ateneo un memo como este, maleducado, chulesco. Eso sí, lleva 5 años y ha conseguido pasta nuestra de dinero público por todas partes. Ángel Víctor Torres, 340.000 euros al Ateneo. Yolanda Díaz, 426.000 de fondos europeos. A ver si Europa despierta. Jordi Hereu, ministro de Industria, 245.000. Es decir, a cambio de pasta colocamos al muñeco de Zapatero, aunque sea un mal educado. ¿El Ateneo ha quedado en esto en Madrid? Si solo fuera el Ateneo, ¿verdad? Pero hay que recuperar ese concepto del darwinismo inverso, ¿no? La selección de los más ineptos y de los más corruptos. Ahí lo tenemos. Esa es la evidencia. Es decir, estamos condenados a la extinción, o el meteorito o el Partido Socialista. Al final vamos a acabar... Yo prefiero el meteorito, es más rápido, más contundente. Sí. Ahí lo tienes, es la degradación, pero esto es la periferia, la espuma del sistema. Aquí lo grave de verdad son las instituciones que han sido secuestradas por toda esta pandilla. Porque cuando a un socialista se le pone en una situación de frustración, ahí desaparece ese barniz melifluo y meloso, ese acaramelamiento
baboso y absolutamente falso. Y surge el stalinista. Eso es lo que hay ahí. Y no hace más daño porque no puede. Porque si no, cogía y lo enviaba a la Checa, que tampoco está muy lejos del Ateneo, una de las tantas que tuvo el Partido Socialista en Madrid. Claro. Esto, al ver, Julio, decía Churchill que debajo de todo socialista, en cuanto se escarba, hay un dictador. Y es verdad, eso es lo que hay. Desde luego, es un intelectual de alto copete, por lo que ha demostrado. Sí. La puta... Bueno, vamos a verlo. Fíjate que ni siquiera es ingenioso a la hora de faltarle al respeto, ni de insultar. Es procaz, es vulgar. Es la medida del sanchismo, como lo es Yolanda Díaz, como es el propio Sánchez. Es decir, estamos gobernados por la hez de la excrecencia, o sea, lo peor de lo peor. Y lo peor de todo es que lo estamos normalizando. Y este país, volviendo al concepto de indefensión aprendida, está tan inerme, tan acostumbrado a esto, que yo creo que ha bajado los brazos. Claro. Como dice un amigo mío, de lo peor lo más bajo. Yo le digo, no, es de lo más bajo lo peor. El Sabadell, por cierto, ha subido a segunda división. Salieron al balcón el fin de semana y hablaron de fútbol, como debe ser. Aquí escuchen a uno de los jugadores del Sabadell. Y poco más. Yo voy a soltar aquí una frase, una expresión, y vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez. Sin prepararlo, ¿eh? Estaba en el balcón sin prepararlo, al unísono. Es la otra versión del veto. Eso es darle la voz al pueblo. Eso sí que es de verdad, darle la voz al pueblo. Además, ya con la canícula que acabamos de estrenar el verano, se echa en falta. No tenemos a Georgie Dan. Nos hace falta otra vez la canción del estribillo del verano. Me temo que va a volver a ser el mismo que el del año pasado. Sí. Ay, señores, prepárense que este verano lo podemos pasar mal. Hemos de estar muy vigilantes sobre lo que está ocurriendo. Bueno, escuchemos algunos confidenciales que tienen ganas de hablar. A ver, sobre Zapatero, Magdalena. Mal hecho de no haberle retirado el pasaporte, porque este tío desde aquí no va a hacer nada de lo que tenga en China, en Rusia y en Venezuela o en Santo Domingo, porque todo queda registrado. Y así con el pasaporte se puede mover sin tener que dejar rastro. Sobre Begoña, Fran, Diego y María Ángeles. Ahora resulta que un puñado de policías se sienten indignados por las palabras del juez Peinado, por el hecho de que los escoltas de la señora Begoña Gómez podían facilitarle la huida de España. ¿Y qué es lo que hizo el cuerpo de policías aquí en Cataluña, los Mossos de Escuadra, con Puigdemont? Porque la primera vez cuando se escapó, vale, se les podría escapar, pero ¿y la segunda vez? No hay que tratar a todo el mundo igual ante la ley. Entonces no entiendo por qué tanto escándalo cuando le quitan el pasaporte a Begoña. Porque ella sí que puede salir corriendo por pataneras. Tiene más medios que nadie para escaparse ahí a la República Dominicana. Me parece súper bien, o sea, que la traten como a los demás, como a cualquiera. O sea, es que si la ley es igual para todos, parece ser que para esta mujer sí, pero va a ser cosa de poco porque ya lo cambiarán. Y lo que me toca mucho las narices es lo de los sindicatos de la policía que salgan tan ofendiditos. Sánchez, hay quien teme su reacción a partir de ahora. Ana y Silvia. Acabo de ver en Twitter que Pedro Sánchez va a sacar la ley del odio con H. ¿Te acuerdas? Que habrá un par de meses que la querían sacar. Pues ya está. Ya están buscando las personas para sacarla. A los periodistas, a los otros chiringuitos que van a sacar, pero contra los ciudadanos. Este hombre es lo peor que hemos tenido nunca, junto con Zapatero, y espero que acaben en prisión de corazón, junto con su mujer y todo el resto en Marlaska, Bolaños, Trolaños, todos juntos. Aquí hay un plan sobre lo del odio con H para callar medios como este, ¿eh? Quieren que eso de poner multas de 200.000 euros o cerrar canales lo decida la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Y para estar seguros de que manejan también esa institución, quieren poner al marido de Teresa Rivera en el cargo supremo de ese lugar.
y van a conseguirlo, con lo cual solo tendrán que dar directrices. Cárgate a este, ponle 200.000 a Castillón, que así no los puede pagar y le callamos la boca. Esto es una operación que está en marcha, ¿eh? Pero bueno, nos defenderemos. Es que no hay otra, Julio. Hay que pensar que a pesar de todo, hoy es un día en el que se demuestra que sí, que es un chanchullo, que estamos mal, que esto no es democracia. Pero aún ganamos batallas, ¿eh? Y las que ganaremos próximamente, ¿o no? Esa es la esperanza, pero no bajemos la guardia. No bajemos la guardia. De todas maneras, estos sistemas, cuando uno ya va sumando años, Albert y Francisco, ya tiene memoria de lo que ha sucedido en situaciones particulares. Estos sistemas, en esa dinámica de represión, al final lo que consiguen es que también haya una adaptación de la oposición a las nuevas condiciones. Y al final torres más altas han caído, Albert. Por lo tanto, esto no dejan de ser estertores. No tenemos que ceder ni un paso. No tenemos que perderles la cara. Tenemos que denunciar lo que está sucediendo. Tenemos que exigirle a los funcionarios, aquellos responsables a los cuales entre toda la nación le estamos pagando el sueldo, que sigan cumpliendo con su deber. Y aquellos que todavía no han empezado a hacerlo, que lo hagan. Mira, hay una cosa particularmente terrible, que si quieres hablamos de ella, que es esa famosa ley de nietos, que es una forma de diluir y vender la soberanía, de degradarla completamente. ¿Cómo vamos a tolerar, cómo van a tolerar instituciones como la Judicatura, la Fiscalía, el propio ejército, así lo digo, que se secuestre la soberanía nacional? ¿Qué derecho tiene a votar nadie, por muy hijo de español que sea o nieto de español, cuando no vive en este país? Sus decisiones de voto van a afectarme a mí, que sí que vivo y pago los impuestos aquí. Esto es intolerable. No se puede retroceder ni un paso. Me parece que la oposición está haciendo muy poca sangre con esta cuestión. Nos quieren devaluar, robar nuestro derecho al voto, así de claro, con mentiras, con la excusa meliflua y absolutamente romantizada de darle voto a descendientes. Todo es mentira. Es la oportunidad de manipular el censo electoral, por un lado, y de abrir la puerta a que entren toneladas de sacas de votos imposibles de seguir en su trazabilidad. Y eso no se puede tolerar. Y aquí los garantes de la soberanía nacional tienen que pronunciarse, que al fin y al cabo, lo vuelvo a recordar, les estamos pagando el sueldo, tú, Francisco, yo y tantísimos españoles, y tienen que cumplir con su deber. Y Julio, si me permites un apunte, funcionarios del rey incluido, que también lo es, porque es un funcionario más, abajo todos. Es que resulta que esa estructura funcionarial es la que ha favorecido la corrupción. Porque cuando te dan una orden ilegal, ilegítima o anticonstitucional, tú tienes que decir que no, aunque eso te cueste lógicamente la típica represión. Pero tienes que decirlo. Si en cada escaño de la estructura funcionarial se hubiera hecho eso del primer momento, un avalos, no existiría. Porque si existe ha sido porque su subdirector general del Ministerio de Transporte, que compara, etcétera, el interventor que daba el visto bueno a esos contratos amañados, le ha dicho que sí, buena, sí, buena, sí, buena. Si no, de otra manera no existiría. Francisco, como militar que eres, yo te quiero hacer una pregunta. A lo mejor todo es fantasía mía por haber leído demasiada, ¿sabes? Demasiada novela. Pero imagino que un ejército tiene un plan de contingencia, es decir, ante una situación de un enemigo externo, los enemigos potenciales de distinto grado, ¿cómo se actuaría? No se improvisa. Vamos a suponer una potencia, digamos, vecina, ejerce una acción ofensiva contra el país, se tiene previsto qué pasaría si, por ejemplo, lo digo a modo de ejemplo no más, Marruecos, Italia incluso, o Francia o Portugal mismo, porque los tenemos más cerca. Pero no hay un plan de contingencia frente a un enemigo interno que ha penetrado en las instituciones del Estado y está comprometiendo la soberanía nacional, como está haciendo esta organización criminal. Sí. ¿Eso no está previsto en un plan de contingencias? Pues mira, está previsto porque hay un artículo 8 de la Constitución que está en su título preliminar, que supuestamente es la base de toda la Constitución, la que el pueblo soberano supuestamente directamente encarga, en este caso a las Fuerzas Armadas, la defensa de la soberanía, integridad y del ordenamiento constitucional. Pero es que ese artículo 8, con toda su extensión, que es al ejército, ni siquiera al rey, ni al presidente del gobierno, ni al ministro de Defensa, sino al ejército, o sea, al GEMAT, que es el verdadero jefe operativo de todas las Fuerzas Armadas,
Los militares, y siento decírtelo, Julio, yo lo soy, no lo han querido leer ni interpretar en su justa medida nunca desde hace 40 años. Porque, como tú bien dices, tiene que existir también un plan de contingencia cuando resulta que la presidencia del gobierno, con el partido que sea, que me da exactamente igual, vulnera la Constitución de manera flagrante como se vino haciendo en España. Y entonces le corresponde, porque está así ordenado por el pueblo, a las Fuerzas Armadas, al GEMAT y los 3 GEMES, enarbolar ese artículo 8 y en defensa de la Constitución irse al despacho de ese presidente y decirle: usted esto no lo puede hacer, y si usted va a seguir haciendo esto, nosotros vamos a ejercer esa obligación de defender la Constitución. No estoy hablando de un golpe de Estado, sino todo lo contrario, de la defensa de la Constitución frente a quien da un autogolpe porque vulnera la Constitución. Y aquí se ha vulnerado en muchos casos y gravemente. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas han optado por un truco, Julio y Albert. Obediencia es sinónimo de sumisión, lo cual no es. Y neutralidad es sinónimo de inhibición. Y me voy a la OTAN, que cuanto más lejos del amo y del mulo, estoy más seguro. Y esa es el gran pecado de las Fuerzas Armadas de nuestros últimos, por lo menos, 20-25 años. Y yo creo que eso es lo que hay que reclamarle en su momento, porque tienen un juramento y están ahí voluntariamente. Nadie les ha obligado a ser militares. Miren, ayer les contamos la historia de Tomouchi, marroquí, inocente, acusado falsamente de una violación, 18 años en la cárcel en España. Detuvieron al auténtico 3 años después de que le encarcelaran, pero la jueza que llevaba el caso se negó a hacer la prueba de ADN porque con la identificación de la víctima que decía que era él, pues había suficiente. Esa jueza es Margarita Robles. Ella es la responsable de que hayamos pagado 2,5 millones de indemnización a la familia, que están bien pagados, y de que ese hombre que ya murió estuviese 18 años. Candón es uno de los heridos por una bomba en mal estado que le hicieron revisar en el ejército. Perdió un ojo, es un confidencial maravilloso. Escuchó la noticia ayer y ha querido dejar este mensaje dedicado a Margarita Robles. Con respecto al tema de Margarita Robles, no podemos olvidarnos de cómo es esta señora. Ya dio la cara en aquel garaje de Paiporta, dio la cara en el caso de nuestro accidente en Hoyo de Manzanares, donde fallecieron 5 personas y 2 quedamos resultados heridos muy graves. Y esta señora resolvió que indemnizar a las víctimas del accidente supondría un quebranto a la estabilidad presupuestaria del Tesoro Público. Es una señora que en cuanto hablas con ella te echan cara que es una juez de reputado prestigio. En esta resolución podemos observar y apreciar el reputado prestigio que tiene. Muy reputado prestigio. Un abrazo, Candón, un abrazo fuerte. Yo nunca olvidaré la Margarita Robles de La Riada, y supongo que tú como valenciano tampoco, Julio. Ni un solo día lo olvido. Cómo salió mientras había gente atrapada en los vehículos agonizando, diciendo que el ejército no estaba para ir a quitar barro y ayudar a los valencianos, que estaba para una labor disuasoria. ¿Disuasoria de quién? ¿Y contra qué? Cuando hacía apenas nada de tiempo había dicho que era necesario enviar tropas a Marruecos, mientras los valencianos morían y agonizaban porque no se recibió la primera mínima ayuda al cabo de 5 o 10 días. Y después, de manera muy escueta, muy parca, muy ineficaz, y ella es la responsable, la que salió dando la cara y justificando la inacción, la que era cómplice de un crimen de lesa humanidad contra los valencianos, contra la nación española. Por supuesto que no la olvido, Albert. Nunca la olvidaré. Esta es la mujer que dirige políticamente el ejército español. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Vamos a la redacción. Susana Gasc, últimos mensajes.
Aquí estamos, Albert. Un saludo para todos desde la redacción de Castellón Confidencial. Cada día somos más y más mensajes y más opiniones desde todas partes del mundo. Es el caso de Armonía. Dice que se pregunta que si hay tanto riesgo, tan alto riesgo concretamente de huida de Begoña Gómez, ¿por qué no se aplica en este caso la prisión provisional? Que probablemente a cualquiera de nosotros ya estaríamos en prisión provisional. También Antonio dice que Begoña seguramente, como no creo que sea ni muy lista ni muy inteligente, que son cosas distintas, creyó que lo suyo no pasaría absolutamente nada porque estaría arropada por el presidente de España, que en este caso es su marido. Melrod dice que este tío, se refiere también a Pedro Sánchez, lleva de vacaciones desde que ocupó la Moncloa. ¿En qué trabaja? Solo para fastidiar a los españoles, a los trabajadores y a los que vamos cada día con el agua al cuello. Lola dice que el señorito, también Pedro Sánchez, está muy cansado y nos hace un resumen. Primero fueron 5 días, ahora son 5 semanas y después serán 5 meses. Ojalá sea para siempre también. Ana te da las gracias por el apoyo a Colombia y también dice que está muy feliz por el triunfo de Abelardo. Le va a tocar muy duro, nos explica, porque el país lo saqueó el bandido anterior. Por donde se le mire, ha endeudado a intereses impagables con Ecopetrol, saqueando las tierras, saqueada nuestra riqueza, pero gracias a Dios salimos de este criminal porque tenía planes, señores, tenía planes muy macabros con Maduro. Gracias por ayudarnos y por hablar de Colombia, señor Castillón. María dice que la oposición también se va de vacaciones o ya está perpetuamente de vacaciones, porque yo no la veo por ningún sitio. Manolo dice que el poder nunca debe sustituir al derecho. Ahora sí parece ser. Pepa dice que comprende, y esta es la última, a Susana y Alicia mientras oigo el programa de ellas. Yo también suelto tacos de los gordos. Es la única manera de sacar afuera el asco y la indignación que siento. Muchísimas gracias, Pepa, por el apoyo y también a todos los confidenciales que apoyáis Confesiones Confidenciales. Muchísimas gracias, Albert. Muchas gracias, Susana. Y se nos fue ayer un amigo de este programa, un confidencial, un colaborador al que yo quería mucho y que siempre que teníamos líos como estos de hoy, de fiscalía, de corrupción, yo le llamaba y siempre estaba dispuesto a defender la verdad. El fiscal Ignacio Gordillo, una gran persona, un gran fiscal, luchó contra los GAL, luchó contra ETA infinidad de veces, un hombre íntegro, honrado hasta la médula. No podía soportar lo que hacía este gobierno con la Fiscalía General, lo criticaba abiertamente. Yo he estado con él en 1000 actos y de vez en cuando le llamábamos aquí. ¿Sabe cómo acababa las conversaciones conmigo públicamente grabadas? Siempre me decía lo mismo. Nos decía que no bajáramos la guardia, que siguiéramos adelante, que no dejemos de ser como somos. Yo creo que como homenaje al fiscal es lo que debemos hacer mañana mismo y en las próximas horas. Julio, hay que mantener la trinchera firme. Sí, señor. Ya sabes que hay que recuperar aquella divisa, ¿no? Virtus et honor en latín. Pues habría que añadir virtus, libertas et honor. Pues realmente sin libertad no hay absolutamente nada. Muy bien. Vendala, usted de trincheras entiende más que yo, me ha de ayudar. Pues nada, seguiremos aquí, Julio, Albert, contigo siempre, Albert, que estás en la vanguardia y eso es lo más importante, y contigo todos los demás, de verdad. Somos una ola y la unión ha hecho fuerte este espacio. Empezamos que a nadie le importaba y ahora, bueno, empezamos a recibir burofax, amenazas de denuncia. Parece que se van dando cuenta de que existimos. Yo agradezco no esas amenazas, pero sí que, bueno, tengamos un grupo de unos cuantos cientos de miles que puede preocupar al dictador que gobierna, y les aseguro que es el único fin por el que estamos aquí. No hay otro. Poner palos en las ruedas a los que intentan cambiar este país y dejar un mejor país a hijos y nietos. Es que es nuestra obligación. Me voy a ir con otro amigo en un minuto. Gracias a los dos por estar ahí. Adiós, Julio. Adiós, Vendala. Un abrazo. Un saludo a todos. Un abrazo. Y amigos, antes de irnos, viajamos hasta Colombia. Ayer lo apuntamos, hoy está confirmado. De la Espriella ganó las elecciones en Colombia.
pero no quieren dejarle gobernar. Fíjese lo que dijo en el primer discurso. ¡Colombia! ¡Aquí está tu tigre! ¡Colombia! ¡Aquí está tu presidente! Gracias, gracias Colombia, gracias a Dios y gracias a mi amada familia. En un minuto les contamos más desde Colombia. Estás escuchando Castellón Confidencial. El precio del oro alcanza récords históricos. Esas joyas que ya no se pone pueden solucionarle muchos problemas económicos. Pero, ¿cómo confiar dónde ir? Javier Peno es confidencial y lleva 36 años comprando joyas, brillantes, oro y primeras marcas de relojes como Cartier de los años 80, 90 y 2000, y siempre ofrece la tasación más alta. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Nadie te va a pagar más. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Señores, lo que ha ocurrido en Colombia cambiará la vida a millones de personas. Más de 200.000 votos, dicen, han hecho ganadora de la Espriella frente a Cepeda. Gustavo Petro se niega, al menos en redes sociales, a reconocer los resultados. Y se encuentra un país de la Espriella que no es nada fácil, con conflictos armados, con grupos paramilitares financiados por el narco. Sin embargo, la esperanza está puesta en él. Muchísimas esperanzas de gente que no quiere ver Colombia como está en el día de hoy. Hay un magnífico periodista que además es abogado y tiene un digital que deben seguir todos. Se llama La Hora de la Verdad. Para saber lo que ocurre en Colombia hay que ir a fuentes fiables, como la de este amigo. Demar Córdoba, bienvenido. ¿Cómo estás? Albert, muchas gracias por la oportunidad y saludos a toda la audiencia que te sigue. Es un placer. ¿Se sabe por cuánto ha ganado de la Espriella? Sí, se le ha ganado por más de 250.000 votos a Iván Cepeda, según los datos del preconteo. Colombia tiene primero un preconteo, que es una transmisión de datos que dan por teléfono, después de haber escrutado las listas, las actas, y después viene un proceso que se llama escrutinio, que ya va en el 90%, es récord lo que está haciendo el sistema electoral en Colombia, y creemos que se dará oficialmente, aunque ya lo es preliminarmente, como presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, en los próximos 2 días o quizá día y medio, pero ya es un hecho. La ventaja que le ha sacado Abelardo de la Espriella de más de 250.000 votos a Cepeda es absolutamente importante, porque además te debo decir, Abelardo de la Espriella derrotó a Gustavo Petro, que aunque la Constitución y la ley le prohíben hacer política, no le importó, violó la Constitución, hizo política a favor de su candidato. Y teníamos repartija de dineros, de plata, contratos, compra de votos en la costa atlántica y en la costa pacífica a los habitantes votando con fusil en la sien por parte de grupos terroristas como el ELN y las FARC. Eso fue lo que derrotó a Abelardo de la Espriella el día de ayer. Bueno, es increíble en la situación que estamos, pero ¿han aceptado el resultado de una vez o van a provocar, como ya amenazó Gustavo Petro, altercados en la calle? Lo intentaron ayer. De entrada, Gustavo Petro, que además debo aclarar una cosa. Constitucionalmente, el presidente de la República no tiene por qué meterse en el asunto. Oiga bien esto. El presidente de la República simplemente tiene que respetar el resultado. Él no es un candidato y no tiene por qué acatar o no acatar. Pero Petro, como está trastornado por los excesos de las drogas, además de lo que ha dicho su gente, es consumidor, entonces se creyó el cuento de que él puede decir si está bien o está mal la elección presidencial. Entonces, Cepeda tampoco, aunque él dijo que él aceptaba preliminarmente los datos del preconteo. Pero están perdidos.
y no tienen por qué llamar a la violencia. Y lo intentaron ayer. Ayer en la noche, Cali y Bogotá registró hechos de orden público menores. Unos grupillos de 50 a 100 personas encapuchados como los criminales que son, intentaron incendiar sistemas de transporte público, quemar llantas en vía pública, hacer bloqueos o cortes de ruta y de esa forma querían sembrar caos. A esta hora, lo que va de este lunes, no ha habido más hechos de orden público que registrar en cuanto a la protesta supuestamente por la derrota contra Iván Cepeda. O sea, lo han intentado, pero el pueblo no está por la labor. Es un voto de hartazgo de Gustavo Petro, del narco, de la violencia, de los asesinatos en las calles. Es un voto de decir, por favor, sálvanos, sácanos de esta. ¿Es así como lo vemos en España? ¿O es exactamente así en Colombia? Exactamente así. Mira, te doy, Albert, un par de cifras que son importantes. Esto no pasa en España. Desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia de la República, han masacrado a 1.300 personas en Colombia. Masacrado. Las han buscado y les han matado a tiros. Eso no pasa en ninguna parte del mundo, como pasa en Colombia. Solamente este año, revisen las cifras de Indepaz, que es un observatorio de derechos humanos en Colombia. Más de 65 masacres han ocurrido en Colombia en el gobierno de Petro. Estamos hartos de las masacres, estamos hartos del terrorismo del ELN y de las FARC, del narcotráfico. Con Gustavo Petro, hoy tenemos nosotros que reportar que Colombia produce más de 3.000 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. Colombia produce el 70% de la cocaína que se exporta al mundo. Y esto lo ha provocado Gustavo Petro, que se inventó algo que se llama, y lo digo entre comillas, ojo, paz total. Y resulta que no es paz total, porque en la paz total los únicos que quedaron libres fueron los cabecillas de las principales guerrillas y grupos narcotraficantes, con la excusa de que iban a hablar de paz para que por fin viviéramos en paz los colombianos. Lo que hay es más violencia. Pero hay un dato más. El año pasado, solo 2025, murieron en Colombia 2.500 pacientes por falta de medicamentos y acceso a la salud. Estamos hartos de este comunista, socialista, que viene a venderle paz a los colombianos mientras les reparte muerte, que les promete salud mientras los deja morir por falta de medicamentos, que les promete vivienda cuando elimina los subsidios a la vivienda, que les promete seguridad cuando le da libertad a los criminales. De eso estamos hartos y yo creo que ese voto es un voto castigo precisamente a un pésimo gobierno como el que hizo Maduro o como el que hacen los Castro en La Habana o como el que hace Nicaragua con este sujeto Daniel Ortega. De verdad que nos sacudimos un poco de esa podredumbre que hemos tenido que soportar en 4 años en los que nos devolvió 30 años en la historia. Nosotros estamos como hace 30 años, hoy en Colombia. Sí, pero qué envidia nos dais en España, amigo. Aquí aún no hemos podido sacudirnos a Sánchez y también nos está haciendo retroceder. Hay algo que de la Espriella tendrá que afrontar y me dicen que las cámaras de representación están dominadas por la gente de Gustavo Petro y de Cepeda, que apenas hay representación de su partido. ¿Cómo afrontará eso? Yo creo que hay una lectura que hay que hacerla más a fondo. Si bien es cierto, el pacto histórico tiene la bancada más numerosa en el Congreso de la República, no tiene números redondos, no los tiene absolutos. ¿Qué quiero decir con esto? El pacto histórico representa unas 25 curules en el Senado de la República, unas 40 y tantas, 45, 42 en la Cámara de Representantes. En el Senado son 103 escaños y tienen 25. ¿Ves? No hay mayoría. Y en la Cámara son 183 y tienen 45, 46. Tampoco son mayoría. En estos momentos, cuando yo sumo los partidos tradicionales, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical, Partido de la U, ahí yo sumo esto y Salvación Nacional, que es el movimiento que coavaló a Abelardo de la Espriella, ahí sí encuentro mayoría yo en el Congreso de la República. Le van a hacer muchos debates. Ellos son expertos acabando con todo, pero no tienen las mayorías para poder torpedear una acción legislativa por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella. Aquí sorprendió mucho ver a Abelardo de la Espriella protegido por cristales antibalas o por escudos antibalas para hacer un meeting, pero es que estoy seguro que han intentado acabar con él. ¿Os consta cuántas veces ha estado en riesgo su vida? Claro, en Colombia, recuerde que el año pasado los terroristas de las FARC, esos que tiene Gustavo Petro sentados en mesas de diálogo, mataron a Miguel Uribe Turbay, un joven que estaba por cumplir 40 años
y que era líder político y seguramente hubiera sido uno de los duros de la contienda a la presidencia de la República. Lo mataron esos terroristas de la extrema izquierda que apoyan a Gustavo Petro y que lo llevaron al poder, porque aquí hay registro en grabación de cómo alias Calarcá y cómo alias Iván Mordisco dijeron que apoyaron la candidatura de Petro, pero además que apoyaban al candidato que Petro dijera que fuera la presidencia de la República. Razón por la cual Abelardo de la Espriella tuvo que protegerse por un blindaje 5 en una suerte de pecera que lo acompañaba en los discursos, porque realmente era una posibilidad que acabaran con su vida estos terroristas que hoy apoyan al gobierno de Gustavo Petro. Oye, ¿y cuándo acabamos con Gustavo Petro? ¿Quién lo hará? ¿Donald Trump o el pueblo colombiano? Pues ya el pueblo colombiano le dio la primera estocada, sale del poder. Está como loco, desesperado, diciendo que se robaron las elecciones, que él no acata el resultado, que aquí hubo una trampa. Oiga, Petro diciendo que hubo trampa, hay que ser más criminal. Bueno, es que recuerdan ustedes que Gustavo Petro hizo parte de un grupo terrorista que se llamó 19 de abril, M19. Hizo parte de un grupo terrorista, fue guerrillero, estuvo preso por cometer delitos y lamentablemente convenció a algunos colombianos de votar por él. Y lo que no me cabe a mí en la cabeza, yo jamás votaría por un tipo que haya cometido delitos. Pero bueno, en este país, como seguramente en otros países, votan por criminales y eso fue lo que pasó en Colombia. Pero ya le dieron la primera estocada, sale del poder. El presidente Donald Trump lo sigue muy de cerca. Y el presidente Trump ayer mismo habló con Abelardo de la Espriella y le dio todo el respaldo para que inicie una tarea para limpiar a Colombia del terrorismo. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Menos narcotráfico, menos bandas criminales, menos guerrilla. Porque ¿sabes una cosa, Albert? Colombia lleva 62 años siendo masacrada por la guerrilla de las FARC y el ELN. Guerrillas que Gustavo Petro les ha dado la mano para hablar de paz supuestamente. Así que ya está la primera estocada. De Petro saldremos. Y de Cepeda, pues será un senador de la República porque la ley le permite convertirse en senador automáticamente. Pero la verdad, no vemos que la gente siga comiendo más de este socialismo, porque la verdad es muy difícil. Cuando una persona de escasos recursos se enferma, se muere porque no consigue medicamentos. En tanto, una persona que tenga capacidad económica puede sobrevivir pagando unos altísimos costos para poder suplir los problemas del sistema de salud. Pero bueno, ya está bien. La gente ya se cansó y la gente votó. A pesar de la compra de votos, de las amenazas con fusil en algunas regiones del país, a pesar de todo eso ganó Abelardo de la Espriella. Cientos de miles de colombianos en España votaron a Abelardo de la Espriella como opción mayoritaria y muchos están esperanzados de poder regresar a su país de aquí a unos años cuando haga limpieza, que falta hace. A ver si lo vemos y son felices en su tierra, aunque aquí son gente muy bienvenida. Querido Demar Córdoba, gracias por tus explicaciones. Está en plena época de cambios tu país y estamos muy pendientes de él. Un fuerte abrazo. Pues muchas gracias, Albert, por la oportunidad. Un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, María Teresa, desde Uruguay, por tus palabras. Quiero expresarle que agradezco profundamente la educación que usted tiene, la educación y la gentileza, cuestiones ambas que no tienen por qué estar separadas. Encuentro en usted una persona que, a pesar de toda la labor que tiene en sus manos, se toma el tiempo para dar gracias a una persona. Es nuestro trabajo. Sí, somos pocos, hay pocas manos y mucho que hacer. Pero es que si perdemos lo mínimo que es las normas de educación, no vale la pena estar aquí. Gracias por entenderlo. Conchita, sí, tienes razón, trabajo demasiado. ¿Te acuerdas que te dije que no ibas a dar abasto? Toma, sábado y domingo. Lo que yo te dije que tendrías que ampliar, pero claro, no me imaginaba que lo ibas a ampliar tú mismo. Vas a acabar reventado. Conchita se preocupa por mi salud, es encantadora. Pasa es que si ocurren tantas cosas sábados o domingos, pues hay que estar. No siempre se puede, pero cuando se puede, se está. Gracias. Bueno, Mabel tiene algo, yo lo lanzo. Luego no me digan. Si alguien ha visto lo mismo, que me deje un audio de WhatsApp o me envíe fotos. Escuche.
¿Se puede saber las orejas de una persona? ¿Son siempre iguales? Porque no hace mucho una persona de una confidencial dijo que creía que Sánchez tiene un doble. Yo tengo pruebas de orejas que son diferentes de Sánchez. Le he pedido que me mande esas fotos. ¿Ustedes han notado que Sánchez tiene orejas diferentes? A ver, que tenga un doble es difícil porque tan demacrado y mala cara y delgaducho como está él no es fácil, ¿eh? El doble lo pasaría fatal y pasaría un hambre tremenda, pero de él cualquier cosa. Todos los dictadores han tenido un doble. Yo lo lanzo. Y eso de las orejas me ha llamado la atención. Envíenme fotos. Emi me manda esta fotografía de Sócrates. Dijo: existe algo peor que un político corrupto. Es un ciudadano que lo defienda. La corrupción se alimenta del fanatismo del pueblo. Ahí lo dejo. Y hablando de políticos corruptos, esto está siendo trending topic. Ábalos se va a La Sexta y dice lo que nadie esperaba. Señor Ábalos, de 0 a 10, ¿cómo está usted de preocupado por su situación legal? 0, nada. Nada. Después de haber visto la querella, nada. Nada. Preocupado yo, ¿por qué? Nada, 24 años. Bueno, más. Wall Street Wolverine, un chaval maravilloso que hace unos vídeos geniales. Estuvo Alejandro en Trambasaguas, mi amigo del debate, y contó una anécdota de Ábalos en Perú. Ya contó un episodio, lo puedo contar porque es gracioso, ¿no? Pero esto lo ha contado él. Quedó con él a recogerle en un hotel ahí en Perú. Iban a ver una serie de instalaciones que se iban a hacer con dinero público español. Habían quedado en la recepción, estaba abajo y no bajaba. El socio de Ábalos cogió y subió a la habitación a ver si le pasaba algo. Cuando abrió la puerta se encontró una escena dantesca. El exministro, mano derecha de Pedro Sánchez, atado a la cama, desnudo. La prostituta lo había atado a la cama porque no lo había pagado. Fuerte, ¿eh? Cuenta más. Explica el amigo en Trambasaguas que el socio de Ábalos contó esto. Le preguntan a Ábalos en España, dice: yo a ese señor no le conozco de nada. Y el socio saca fotos de su boda, porque Ábalos era el padrino de boda. Mentir va en su ADN. Yo creo que ni se llama Ábalos, nos ha mentido en todo siempre. Bueno, en Moncloa pasan cosas y hay un movimiento zombie. Sí, Froilán Lannister lo escenifica así, y el primer zombie, el que a mí menos me gusta, Fernando Simón. Oh, es terrible. ¿Cómo nadie se ha dado cuenta? Tengo que hacer unas pruebas. Es lo que me temía. ¡Qué horror! Hola, Eustaquio. ¿Me llamabas? Sánchez. Me llamo Fernando, presidente. Sí, como si me importara 3 cojones. ¿Qué querías? Verá, he descubierto que el ministro Marlaska es un zombie. Ah, ¿y eso es algo malo? Bueno, según mis investigaciones, es un zombie especial que solo devora cerebros honrados. Honrado, hambre, comer. No, está con honrado no. Cada día huele usted peor, señorito Fernando. Y entonces yo le dije al fascista: la corrupción no me gusta. Pero Yolanda, hoy el viento es levante quinto. Levanta, tira de la manta, y esto, y es muy importante porque... No se ha cerebro. ido... No hay cerebro. No te vayas, Fernando, que no he terminado, Oscar de contarte Puente. todo. Porque es que me hace ya sufrir a mí los días que acaban en es porque son fascistas. Y, Fernando, ¿dónde vas? Humano. Anda, aparta, imbécil, y vete a tomar por culo. No humano. Hambre. Honrado. Comer. Bueno, y así todo. No. Los cerebros no están a la venta ni desde luego son alimento para zombies en Moncloa porque no hay cerebro. Hay más. Este de Begoña en el maletero me ha llegado al alma como Puigdemont. Pedro, por favor. La mujer del número 1 no puede viajar así. No puedo ir en el Falcon. Y hay uno con muy mala idea que me manda Santos. Me van a perdonar, ¿eh? No soy yo habitual de leerlo, pero
me ha hecho gracia. Dice, de Sánchez se encarga la UCO, de Zapatero se encarga la UDEF y de las hijas de Zapatero se encarga el Seprona. No hagan comentarios, por favor. Y el último, una imagen de cómo España con Emiratos Árabes se intercambian banderines. Ganó España y muy bien. Emiratos Árabes, en lugar de banderín, da unas joyas para ZP. La historia de mi vida. Nada extraño. Amigos, prepárense que mañana será otro día para la historia. Épico. Ya verán. Esto no ha hecho más que empezar. Es una cascada. Y a la vez, como les dije al principio, protección absoluta, máxima. Lo ha dicho también Abascal, son muchos los que están seguros, yo también, de que Sánchez va a actuar con todas las consecuencias. Ríanse de Leires. Ahora esa cloaca puede ser asesina, criminal aún más. Los últimos estertores del sanchismo son especialmente violentos. Vayan con cuidado. Mañana más se lo contamos aquí. Gracias. Tú lo sabes y yo lo sé. Somos confidenciales. Tú eres confidencial. Yo soy confidencial. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás, muchas gracias. Skitskadelidu, badadelidu, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.